Pasemos ahora a listar algunos de los conceptos que vamos a ver en esta primera clase, así como a un breve examen diagnóstico, el cual también nos va a permitir observar parte de los objetivos particulares de este curso. Comencemos con el primero. Deseamos entender desde un punto de vista ingenieril los siguientes conceptos. El primero de ellos es el de estabilidad. Este concepto es de fundamental importancia en la ingeniería nuclear porque nos permite explicar muchos fenómenos, entre ellos el de la radioactividad, el de la fisión misma, entre otras reacciones nucleares más. En este curso en particular, el concepto de estabilidad nos va a permitir entender de manera más detallada el proceso de la fisión, y en este punto vale la pena preguntarnos si podemos explicar no solo qué es la fisión, sino por qué se produce. Es decir, sabemos que el proceso de fisión es un mecanismo por el cual los núcleos de los átomos se dividen. Sin embargo, ¿sabemos cuáles son las razones por las que se produce esta división? Es decir, fundamentalmente, ¿sabemos qué es lo que lo ocasiona? Ciertamente, podemos responder que el proceso de fisión se debe a un proceso de inestabilidad dentro del núcleo, pero ¿por qué se produce dicha inestabilidad? Otra pregunta que vale la pena hacernos en este punto es: ¿solo se pueden fisionar los núclidos pesados? Como veremos más adelante en este curso, esta última pregunta involucra una distinción entre al menos dos distintos procesos de fisión, uno de ellos que se debe a colisiones y otro que se debe a las reacciones o interacciones de los núcleos con un neutrón. De forma particular, para gran parte de la ingeniería nuclear, es este último tipo de fisiones el que es de mayor interés para las aplicaciones y particularmente para el funcionamiento de un reactor nuclear. El siguiente concepto es el de energía crítica, y este concepto se relaciona con una de las experiencias que describimos en el primer video, y particularmente con la pregunta de ¿quién se fisiona? ¿El uranio 235 o el uranio 236? Responder a esta pregunta involucra entender el concepto de energía crítica y particularmente el proceso por el cual se da la fisión, que corresponde a al menos tres pasos. El primero de ellos, donde un neutrón es absorbido al interactuar con un núcleo, posteriormente a la formación de un núcleo en donde ha aumentado el número de masa, y finalmente al proceso mismo de fisión, en donde este núcleo modificado es el que se divide. Por supuesto, este concepto lo vamos a abordar tanto de manera cualitativa como cuantitativa, a través de la resolución de problemas y el análisis de algunos datos nucleares que se reportan en libros. El siguiente concepto es el de la fisión. Particularmente nos interesa estudiar con detalle este proceso, sobre todo para poder distinguir a los neutrones retardados de los neutrones inmediatos, que son parte fundamental de las ecuaciones de cinética puntual. Un segundo aspecto de marcada importancia también tiene que ver con el espectro energético de los neutrones, particularmente el espectro rápido y el espectro térmico. Vale la pena analizar estos términos que también pueden aparecer en la ecuación de cinética puntual de manera implícita y suelen existir algunos ejercicios sobre todo de integración que nos permiten practicar estos conceptos. El siguiente concepto es el de factor de multiplicación. Tal y como describimos en el video pasado donde planteamos una analogía para la ecuación de cinética puntual y para su distinción entre cinética y dinámica, señalamos que la reactividad era uno de los parámetros de más importancia en dichas ecuaciones. Pues bien, dicha reactividad, como veremos en este curso, se relaciona directamente con el factor de multiplicación. Así que vale la pena repasar este concepto y entenderlo ahora en el contexto de este curso como una medida para cuantificar cuánto nos alejamos de un estado estacionario. Asimismo, es importante mencionar que algunos de los parámetros que aparecían en nuestra ecuación de la cinética puntual también dependen de manera implícita de este factor de multiplicación, siendo por ello un elemento central en nuestras ecuaciones de balance. El siguiente concepto que vamos a discutir es el de la ley de decaimiento. Como veremos a lo largo de este curso, esta ley de decaimiento no solamente se aplica a los elementos radioactivos como tal, sino que describe una ecuación matemática más general. Dicha ecuación, que aparece en este momento en la pantalla, nos va a permitir relacionar la variación temporal de una variable con el valor de la variable en dicho tiempo. Es decir, vamos a tener una relación de proporcionalidad que nos va a permitir de hecho construir la ecuación cinética. Este nuevo enfoque basado en compartimentos es muy útil y va a ser nuestro punto de partida para poder describir la evolución temporal de los neutrones. Por lo tanto, una parte de nuestro curso será dedicada a entender y a poder tratar tanto matemáticamente como conceptualmente esta ecuación. Se espera, sin embargo, que los estudiantes no tengan muchas dificultades lidiando con esta ecuación, porque de hecho en los programas de ingeniería, de física y de matemáticas, en donde se abordan ecuaciones diferenciales, esta ecuación suele ser utilizada para describir, por ejemplo,
el método de separación de variables, pero también para describir el método de transformada de Laplace. Pero como se dijo en el primero de estos videos, realmente los conocimientos que necesitamos para poder abordarla son muy básicos, a pesar que durante el curso vamos a ir avanzando sobre estos métodos para hacerlos cada vez más sofisticados. El último de los conceptos que vamos a abordar en esta primera clase de fundamentos y que conviene que el estudiante revise en el caso de que no lo tenga muy claro, es el de sección eficaz macroscópica. Esto va a resultar útil porque algunos valores como el tiempo de generación promedio suelen tener una relación con dicho parámetro. Particularmente es importante que se recuerde la forma en que está definido. Del lado derecho de la pantalla aparece el símbolo de sigma mayúscula con el subíndice A, que denota una sección eficaz de absorción. Se espera que el estudiante conozca que dicho parámetro a su vez se define como la multiplicación de la densidad atómica por la sección microscópica, en este caso sería la de absorción. A su vez, la densidad atómica se puede definir tal como aparece del lado derecho, como la multiplicación de la densidad física por el número de Avogadro dividido entre el peso atómico gramo. Conocer estas relaciones es importante porque representan una de las aplicaciones prácticas en cuanto a cálculos que se pueden hacer en el terreno como tal de la ingeniería. Asimismo, es importante saber que estas relaciones suelen depender de la energía y por lo tanto es una variable que se debe tomar en cuenta. Y este es el sexto punto en nuestra lista que es importante que el estudiante revise. Por eso es que esta reflexión que hemos hecho en este video corresponde a cierto examen diagnóstico en cuanto a que se espera que los estudiantes traigan un poco de contexto sobre estos términos, conceptos y definiciones. Vale la pena mencionar en este contexto que uno de los objetivos particulares de este curso es que los estudiantes puedan profundizar en cada uno de estos conceptos y que puedan llevarlos a la práctica a través de la resolución de una serie de ejercicios con los que se busca que se afirme y clarifiquen varios aspectos de ellos. Desde mi punto de vista, considero que estos conceptos y otros más deben formar parte de los conocimientos que cualquier estudiante que haya cursado materias de ingeniería nuclear o los profesionales mismos de esta área deben poseer. Y por eso haremos énfasis en este curso a su discusión y a su entendimiento. Y con eso termina este video. No olvides suscribirte a este canal que representa parte de la iniciativa para difundir y divulgar el conocimiento científico que un grupo de investigadores, entre los que me incluyo, realizamos y que forma parte de las actividades que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología también promueve. Nos vemos en el próximo video.